Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de literatura vamos a tratar el tema La Divina Comedia de Dante Alighieri. A ver chicos, como vimos en la clase anterior, Dante pertenece a la época del Trecento italiano. ¿Recuerdan? Ahí también se va a dar el Dolce Stilo Nuovo, en el cual los poetas tienen gran influencia de la poesía provenzal de Francia del siglo XII. ¿Ya? Recuerda que también la mujer es exaltada casi a una divinidad. Se habla de la donna angelicata, ¿no? La mujer angelical, que tanto muchos poetas las tenían de musas, ¿no? Tenía también una perfección formal en la poesía, tanto en la métrica, en la rima, ¿no? En el tono delicado, ¿ya? Entonces, a esta época va a pertenecer Dante Alighieri, ¿no? Junto a Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. A ver, chicos, recordando un poco de su vida de Dante Alighieri, es muy importante resaltar unas cosas precedentes a ella. Por ejemplo, en ese entonces, antes incluso que naciera Dante, había una disputa, una guerra entre el papado, el papa y el emperador de Alemania, ¿no? Por ejemplo, es tanto así que se fraccionaron en dos campos. Unos eran los güelfos y los otros eran los gibelinos, ¿ya? Los güelfos eran aquellos que tomaban partido por el papa y los gibelines por el imperio. ¿Qué va a suceder? Este conflicto que surge en Alemania llega a Roma, llega también a toda extensión de España. Incluso va a llegar a Florencia, que es la tierra natal de Dante. Recuerden que Dante va a nacer en el año 1265 en la ciudad de Florencia. Él va a ser de una familia acomodada, ¿no? Recibe muy buena instrucción dado ello. Por ejemplo, se cuenta en que dentro de sus maestros estaba Brunetto Latini, ¿verdad? En que lo va a introducir en el pensamiento humanista. Recuerden que también tiene una gran influencia el pensamiento filosófico humanista, ¿no? En el cual el hombre era el centro de interés. Es decir, recuerden que ya se está dejando la Edad Media, este es un pre-renacimiento, ¿verdad? Ahora, les decía, Dante surge en ese contexto, ¿no? Entre la guerra entre güelfos, ¿verdad? Partidarios del Papa, y los gibelinos, que estaban en el bando contrario. La familia de Dante, ¿ya? Va a ser partidario de los güelfos. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta influencia lo va a plasmar en su obra, ¿no? En la Divina Comedia. Incluso va a sufrir exilio por esa razón. Ahora, yéndonos en sí a su vida. Decíamos que Dante nació el 14 de mayo de 1265, ¿ya? Su familia, repito, era de una condición privilegiada. Y hay un hecho muy importante en su vida. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Dante, a la edad de más o menos 9 años, una edad muy corta, conoce a su musa, a su donna Angelicata. ¿Conoce a quién? Conoce a Beatrice, ¿verdad? Hija ella de Falco Portanari, ¿ya? Era el vecino del poeta, vivía cerca de él. Dante, como mencioné, la va a conocer recién cuando cuando él tenía 9 años. Pero se va a quedar prendidamente enamorada de él, ¿ya? Pero ¿qué va a suceder? Esta musa, ¿verdad? Se va a casar con un banquero años después. Esto va a provocar en Dante una gran decepción. Incluso le va a inspirar una obra, ¿no? Vita Nuova, que se podría decir que es la primera obra de Dante. Pero además Dante incluso se va a dar la perdición por esa época, ¿ya? Dante más adelante se llega a casar, ¿verdad? Con Gemma Donati, con quien va a tener varios hijos. Pero siempre su musa, o bueno, la que va a ser la inspiración literaria, va a ser Beatriz. Incluso después de esta vida perdida que él lleva, él se va a encontrar consigo mismo y va a ir a la tumba de Beatriz y le promete inmortalidad, es decir, que iba a ser una obra tan grande
que su nombre iba a quedar inmortalizado por los siglos y los siglos. Y es así como sucede, ¿no? Con la Divina Comedia, donde ella es un personaje también principal, se podría decir. Entonces, vayamos ya a la obra, Divina Comedia. No se sabe con exactitud cuándo comenzó Dante la redacción de esta obra, ¿no? Es posible que la composición tuviera los años 1306 y 1307, es decir, frisa por estos años. Desde poco después de iniciar su destierro, recuerden que él va a ser desterrado y ya nunca va a volver a su tierra, incluso no va a volver a Florencia. Va a fallecer un 14 de septiembre de 1321, lejos de su tierra, ¿ya? Antes de morir, ¿verdad? Desde poco después de iniciar su destierro hasta poco antes de morir en el año 1320, o sea, durante 15 años. Esta obra es la obra monumental de Dante, ¿no? La más prodigiosa, es una epopeya importante. Incluso tiene una trascendencia hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ¿qué se puede considerar la obra Divina Comedia? La Divina Comedia no es solo un poema amoroso, ¿verdad? En ella también está impreso el conflicto político que se vivía en torno a la lucha entre el papado, como ya dije, y el imperio alemán por el poder. Y va a haber muchas alusiones en la obra, ¿no? Asume una posición más próxima a los gibelinos. En el infierno encontramos papas, por ejemplo, ¿no? Cardenales castigados por sus pecados, ¿ya? Eso le valió a Dante ser excomulgado. Sin embargo, él está más interesado en un libro en el que los hombres de su tiempo, a través de alegorías, porque esa obra es muy alegórica, de uso tan difundido en el medievo usaban muchas obras alegóricas para explicar muchos acontecimientos. Lo que pretendía Dante es que mediante esta obra el hombre vea sus propios defectos y busca un cambio en aras de la paz, ¿verdad? Un cambio en aras de la armonía y la comunión con Dios, ¿ya? Por medio de una musa, ¿no? En este sentido, se podría decir que este libro tiene también claras intenciones morales y teológicas, ¿verdad? A ver, chicos, centrándonos ya en la obra, como ya mencioné, la obra, la Divina Comedia, está compuesto por 100 cantos y están muy bien estructurados. El primer canto es una introducción, ¿no? Que va a narrar cómo Dante se ingresa ¿cómo se llama? El anteinfierno, ¿no? Yo me encontraba a la edad de la juventud, ¿verdad? Y me perdí una selva tan oscura, dice, ¿no? Tan oscura que le da miedo recordarla. Dice así: a la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Oh, cuán penosa me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor, temor tan triste que la muerte no lo es tanto. Así comienza Dante la Divina Comedia, con una introducción. Ahora, mientras él está por esta selva oscura que representa el pecado, recuerden que hay mucha alegoría, ¿verdad? Dante se encuentra con ve una luz y él quiere ascender, pero se lo van a pedir tres bestias. ¿Quiénes van a ser? El león, la loba y la pantera. El león representa la soberbia, la loba representa la avaricia y la pantera representa la lujuria. Entonces, ¿qué sucede? Estos tres animales le impiden que él pueda ascender. Pero entonces a él va a llegar a su encuentro un poeta que él admiraba mucho, ¿ya? Un poeta del clasicismo latino. ¿Quién llega a su encuentro? Llega a su encuentro Virgilio, ¿verdad? Virgilio llega a su encuentro, porque es enviado por Beatriz. Beatriz se encontraba en el paraíso y Virgilio se encontraba en el infierno, ¿verdad? Virgilio está incluso en el primer círculo de los no bautizados. Al encuentro, Dante dice lo siguiente, ¿no? Oh, eres tú, aquel Virgilio, aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia. Ah, honor y antorcha a los demás poetas, válgame para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he leído y he meditado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor predilecto, tú solo eres aquel de quien he imitado
el bello estilo que me ha dado tanto honor. ¿Verdad? Es así como Dante se refiere a Virgilio, porque lo admiraba mucho, ¿verdad? Le dice, tú eres mi guía, tú eres mi maestro, ¿verdad? Tú eres de quien yo he copiado mi dulce estilo que me ha dado muchos honores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder después? Virgilio le va a introducir a Dante al infierno. El infierno es así como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Es un cono invertido, ¿ya? Y esta obra, como les mencionaba, primero consta en una introducción, que es un capítulo, luego 33 capítulos, ¿ya? Es el infierno, 33 capítulos es el purgatorio y 33 capítulos va a ser el paraíso, ¿ya? Pero en esta oportunidad, porque la obra es muy extensa, vamos a ir al infierno, ¿ya? Vamos a conocer un poco el infierno de Dante. ¿Estamos? A ver, le decía, Dante se encuentra con Virgilio y Virgilio le va a introducir a Dante al infierno, ¿verdad? Primero van a pasar por un lago, ¿verdad? En el cual, un río, perdón, el río Aqueronte, donde se encuentra un barquero. Este barquero tiene una particularidad. Este barquero se llama Caronte, ¿no? Se dice, por ejemplo, los griegos ya lo mencionaban, que las almas estaban esperando en la orilla del lago, ¿verdad? Todas queriendo subir a esta barca, ¿no? Acá también se encuentra una persona que tiene una bandera blanca y siguen muchos detrás de él. Entonces, este barquero, al ver a Dante, ya se asombra porque Dante está vivo, ¿no? Pero Virgilio le dice, ¿no? Esta es una disposición del más allá, así que tú súbelo. Y es así como se dirigen a las puertas del infierno. En las puertas del infierno hay una inscripción muy tenebrosa que dice, ¿no? Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. ¿Ya? Incluso en el camino al infierno Dante se desmaya, ¿no? Y va a despertar después. Luego de cruzar el Aqueronte, Dante se despierta, ¿ya? Y desciende el primer círculo. El primer círculo es aquel llamado limbo. ¿Ven acá? Cruzó el río Aqueronte y se van al primer círculo llamado limbo. En el primer círculo están ¿quiénes? Los no bautizados, ¿ya? No conocieron la fe. Ellos no verán a Dios, ¿no? En este círculo pertenecía Virgilio, por ejemplo. Y también encuentra, como en un bosque, ¿verdad? A unos poetas que Dante admiraba. Por ejemplo, encuentra a Homero, encuentra a Horacio, encuentra a Ovidio, encuentra a los estoicos, a Platón, a Sócrates, a Heráclito, a Electra y a Héctor. Incluso Dante se encuentra privilegiado de estar entre Homero, ¿verdad? Entre Horacio, entre Ovidio, entre Platón, entre Sócrates. ¿Ya? Luego continúa su camino y en el segundo círculo va a encontrar a los lujuriosos. Y ahí en la entrada va a encontrar un ser horripilante. ¿Quién se encuentra en los lujuriosos? Está Minos, el juez del infierno. ¿Ya? Incluso Minos tiene la misión de enviar a las almas a su destino, moviendo la cola, ¿no? Por ejemplo, uno que es glotón le lleva a su círculo, ¿no? Uno que es traidor le lleva a su círculo, uno que es violento le lleva a su círculo y así respectivamente. Él se encarga de hacer esto. En este círculo ya se encuentra Cleopatra, Helena y Aquiles. También está Paris. ¿Ya? También se encuentra Rimini y Paulo Malatesta, quienes le van a encontrar una trágica historia de amor. ¿Cómo eran castigados ellos? Por un tornado, ¿no? Que movía sus almas sin parar. Luego se van al tercer círculo, donde se castigan los glotones. En este tercer círculo hay una lluvia de granizos, ¿verdad? Y ahí hay un perro de tres cabezas que aúlla sin parar. Era
Cerbero, ¿no? El perro de tres cabezas. Ahí Dante reconoce, por ejemplo, a Siaco, ¿verdad? Con quien va a hablar de las discordias que ocurría en Florencia. Luego llega un cuarto círculo, donde son castigados los prodigiosos y los pródigos, perdón, y los avaros, ¿verdad? Quienes se changan entre sí para siempre gritándose, ¿por qué guardaste? ¿Por qué derrochaste? Está en un círculo, ¿no? Y se van chancando. Siguen avanzando hasta la laguna de Estigia, ¿no? Como ven acá, donde almas desnudas se golpean con las manos, cabezas, pecho y pies. Se arrancaban incluso la carne a pedazos con los dientes entre ellos. Ellos, como ya le mencioné, eran los iracundos. Luego el poeta desciende al siguiente círculo, al quinto círculo, donde padecen los coléricos y perezosos. ¿Ya? Ahí van a cruzar la laguna de Estigia, ¿ya? Con una barca, una barca de Flegias. Flegias incluso llega de repente, intempestivamente, desde el cielo. Y llegan a la ciudad de Dite. Ahí los demonios deciden cerrar las puertas a Dante y a Virgilio. Incluso le cierran en la cara, Virgilio se molesta incluso, ¿verdad? Luego aparecen las erinias. ¿Recuerdan las erinias que surge de la sangre de Cronos cuando es castrado, ¿no? De Urano, perdón, cuando es castrado por Cronos. Esas erinias tienen protagonismo, por ejemplo, en Agamenón, ¿verdad? En la Orestiada, que siempre estas erinias persiguen a las almas para recobrar justicia. Ya, decía, estas erinias amenazan a los poetas, ¿no? Entonces, en su ayuda viene un ángel, quien logra abrir las puertas de la ciudad para que ellos continúen su recorrido. Luego van a llegar al sexto círculo, ¿ven? Ahí hallamos a los herejes, ¿verdad? Dante aquí ve unos sepulcros que tienen las tapaderas abiertas, ¿no? Están abiertas. Y pregunta, ¿el dónde están las almas, no? Entonces aparece Farinata, que era un jefe de los gibelinos, ¿no? Y habla con él del destierro de Dante, ¿no? Siguen por aquella terrible ciudad, ¿ya? Que era pestilente, ¿no? Una hediondez insoportable. Y llegan al séptimo círculo, donde estaban los condenados por violencia, ¿no? Ahora, esta violencia eran contra tres seres, podía ser contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo, con los suicidas, ¿no? Ellos se internan en el primer recinto y se encuentran al Minotauro, un Minotauro seguido por otros Minotauros incluso. Después llegan a un río de sangre, ¿ya? El Flagetón se llamaba este río, en el cual hierven las personas que hicieron daños a sus semejantes, los violentos con los semejantes. Corrían en fila centauros armados de saetas, como de flechas, ¿no? Que al ver a los poetas se detuvieron. Estos fueron Neso, Quirón y Folo. Quirón, recuerden que incluso va a criar a Aquiles, ¿no? Es un minotauro, le da sesos de león todavía a Aquiles. Quirón manda a Neso a que pasee en su grupa a Dante por el río. En su traslado vieron a Alejandro y a Dionisio, tiranos que habían hecho sufrir a Sicilia. En este río de sangre existía un fondo cada vez más profundo, y allí se encontraba Átila. Llegan al lugar donde son atormentados los violentos contra sí mismos, es decir, los suicidas, que son transformados en árboles a los que cada cierto tiempo se cortaban las ramas que provocaban horribles dolores. Incluso Dante, cuando ve estos arbustos, pregunta, ¿a quiénes se castigan acá? Corta una ramita incluso y desprende sangre y dolor, ¿no? Y Virgilio le dice, ¿no? Acá están los suicidas, porque si ellos no quisieron tener vida por sus propios cuerpos, ¿por qué van acá a conservar su vida si eran transformados, una vez que eran arrojados en plantas, ¿no? Donde sus ramas se rompían y provocaban horribles dolores? Pero ¿qué pasaba? Una vez que se rompían, estas ramas crecían nuevamente, ¿verdad? Era terrible este suceso, ¿no? Siguen avanzando hasta el tercer recinto del séptimo círculo, recuerden que son tres, ¿verdad? Están con los violentos contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismos, ¿verdad?
Y encontramos los violentos contra Dios, ¿verdad? Donde hay una lluvia de bolas, ¿ya? De fuego. Dante encuentra a su maestro Brunete Latini ahí, ¿verdad? Recuerda que lo educa cuando él era joven, que le predice su destierro de Florencia, ¿no? Es decir, él le va a anunciar que va a ser desterrado de Florencia. Luego se dirigen al octavo círculo, el de los fraudulentos, que está dividido en 10 fosas y vigilados por el gigante Gerión. En la primera fosa se encuentran los rufianes y seductores. En la segunda están los adúlteros y cortesanos. En la tercera están los simoniacos, ¿no? En la cuarta están los divinos y hechiceros, ¿verdad? Y así hasta el décimo, ¿no? Que están los falsarios o los alquimistas. Ya en el último círculo, el noveno, se encuentra ¿quiénes? ¿Quién era el peor castigo para Dante, según él? Los traidores, ¿ya? Este círculo va a estar dividido en 3 partes. Caína, donde están los que traicionaron a sus parientes, hace referencia a Caín, recuerden que mató a su hermano Abel. Está Antenora, los que traicionaron a la patria, y está Ptolomea, ¿verdad? Eh, y también está, perdón, es- perdón, repito, está Caína, donde son aquellos que traicionaron sus parientes. Luego está Antenora, lo que traicionaron a la patria. Y está Ptolomea, lo que traicionaron a sus amigos, ¿no? Y a sus huéspedes. Entonces, para Dante la peor traición que puede haber, perdón, para Dante el peor pecado, perdón, que puede haber es la traición, ¿no? Uno puede traicionar a sus parientes, que es terrible, a su patria, ¿verdad? Que también es terrible. Incluso hay pena de muerte acá en Perú por ello, ¿no? Traición a parte en momentos de guerra. Y los que traicionaron a sus amigos y a sus huéspedes, ¿no? Aquellos que uno dio cobijo, ¿verdad? Y también está los de Judea, ¿no? Quienes traicionaron a sus bienhechores, la que hicieron bien por ellos mismos. Y ahí aparece Lucifer, ¿no? En el centro de la tierra. Lucifer está devorando a los mayores traidores de esa época. ¿A quiénes? A Judas, a Bruto y a Casio, ¿verdad? Entonces, así está compuesto el infierno de Dante. Obviamente la obra es monumental, yo solamente estoy haciendo un pequeño resumen, que no me puedo extender mucho por el tiempo. La obra les recomiendo, es magnífica, ¿ya? Y en esta clase nos centramos, o nos vamos a centrar en ellos, ¿no? En el infierno. Ya más adelante les contaré el purgatorio junto al paraíso. ¿Ya, chicos? En el foro les voy a adjuntar unas preguntas que lo van a resolver. Las 3 primeras resuélvanlo ahora, terminado el video, en el mismo foro, como asistencia. Lo demás ya saben, tienen tiempo junto a las otras preguntas hasta el domingo. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.